El gobierno y una comisión de la CONAIE no llegaron a un acuerdo sobre la fecha en la que se instalarán los diálogos, aunque se mantiene la voluntad de hacerlo. Por primera vez desde la pandemia, bajan los fallecimientos por COVID, mientras el Ministerio de Educación anuncia que desde septiembre, unos 1.500 planteles retomarán clases presenciales voluntarias. En nuestra última entrega sobre los centros deportivos en abandono, constatamos los esfuerzos de los deportistas para entrenar, pese a las limitaciones y carencias. Agricultores arroceros proponen vender directamente al consumidor final. Sería una forma de resolver el irrespeto al precio oficial. Violento asesinato en el sur de Guayaquil. En menos de un minuto, la víctima recibió 25 disparos de 3 sicarios. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Empezamos con las noticias más destacadas de este viernes aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. El primer acercamiento entre el gobierno y la CONAIE se dio este viernes en el Palacio de Carondelet, pero sin acuerdos concretos. Sus representantes no acordaron una fecha para el diálogo entre el presidente Guillermo Lasso y los dirigentes indígenas que remitieron al Ejecutivo sus diferentes planteamientos. Paul Romero con el informe. Los delegados de la CONAIE acudieron al Palacio de Carondelet el día que el gobierno convocó a sus dirigentes para analizar sus planteamientos. Después de varios entredichos, condicionamientos, plazos, se dio el primer acercamiento entre el oficialismo y los dirigentes indígenas en el Salón Azul de la Presidencia. El objetivo de la reunión fue definir una fecha para el diálogo que ofreció el presidente Guillermo Lasso. La cita duró cerca de 2 horas y los delegados de la CONAIE no se mostraron muy optimistas. Estamos esperando. ¿Pero de qué depende? De aquí de la presidencia. ¿Pero ya decidieron los temas? Ahí está ya presentado. ¿Depende del gobierno ahora entonces? Depende del gobierno, sí. ¿No hay fecha? Todavía no hay fecha. No se decidió la fecha para el encuentro con el presidente Lasso, quien a esa hora estaba reunido en el Palacio con el ministro de Economía Simón Cueva. Sin embargo, el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno señaló que el encuentro podría concretarse el próximo mes. Han propuesto una nueva reunión con el señor presidente de la República que sea antes de que finalice la primera quincena del mes de septiembre, lo cual, trasladándolo al señor presidente de la República, será determinado en función de la agenda que él tiene prevista. Entre los temas planteados por la CONAIE está el subsidio al combustible, salud, educación, producción, la incorporación de otros actores sociales del denominado Parlamento de los Pueblos a las mesas de diálogo. Ratificando el propósito del gobierno nacional de construir desde la convicción democrática espacios de diálogo que permitan la expresión de voluntades discrepantes. El funcionario aclaró que la apertura al diálogo se basará en la agenda del gobierno, respaldada en la votación de las últimas elecciones. Y pese al incremento de combustibles como el diésel, la inflación en Ecuador no llega ni al 1%. Expertos señalan que los precios de la mayoría de productos se han mantenido incluso por la pandemia que generó una recesión económica y por ende una menor demanda. Aquí un informe. Hoy el galón del diésel cuesta 60 centavos más que hace un año, un incremento que se da por el sistema de bandas establecido en el anterior gobierno y que liberalizó el precio de los combustibles en el país. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, eso no ha afectado a la inflación anual. En julio de 2020 era de menos 0.54% y en julio de este año subió mínimo 0.45%, es decir que ni siquiera llega al 1%. La cadena productiva no tiene nada que ver con el valor de los combustibles. Entonces, lógicamente, no ha habido incrementos. Se refleja claramente en la inflación, se refleja claramente en el precio del litro de leche, se refleja claramente en el quintal de papas, en la roba de papas. Con la inflación mensual ocurre algo similar. En junio, este indicador que mide el aumento de precios fue de menos 0.18% y en julio se ubicó en 0.53%, lo que significa que no hubo mayor variación de costos de un mes a otro. Y el combustible, el diésel, sigue siendo extremadamente barato en el Ecuador.
Recuerde que en el Perú está en 4.75 el galón de diésel, ¿no? Y en Colombia está alrededor de ese mismo precio. El gobierno prefiere no hablar aún del impacto del alza de combustibles en la economía nacional. De hecho, durante la reunión con el gremio de transportistas esta semana, se aprobó el inicio de una consultoría para conocer cuál ha sido la afectación a este sector. A objeto de ir conociendo la realidad de cada una de las modalidades de transporte, porque no todas tienen el mismo sistema de operación, no todos utilizan el mismo combustible. Son realidades distintas, pero que nos van a permitir tener una información certera. Se conocerá cuál ha sido la afectación a este sector. Según el INEC, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó en 0.2%, transporte 0.1% y salud 0.05%. Es decir, variaciones de costos mínimas en el último año. Esta madrugada fueron desalojados los comuneros que estaban concentrados en las faldas del Cerro Montecristi en Manabí. Un fuerte contingente militar tomó el control de la zona ya declarada de seguridad nacional. Nuestra corresponsal Karen Ceballos ha preparado un siguiente informe. Un contingente de 600 militares y 150 policías llegó hasta la comunidad de Toalla Grande en Montecristi para garantizar el ingreso de maquinaria que continúe los trabajos previos a la instalación de un radar en la cima de su cerro. Los comuneros, que llevaban más de una semana en vigilia oponiéndose al proyecto, fueron retirados de su improvisado campamento la madrugada de este viernes. Se retomó el control del Cerro Montecristi, la maquinaria al momento está trabajando y con eso estamos garantizando que a corto periodo de tiempo vamos a colocar el radar en esta posición como estaba establecido. La proyección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es construir una carretera de acceso al Cerro Montecristi de aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Esperan avanzar 200 metros en promedio diario. Los trabajos, según el gobierno, no tienen mayor impacto al ambiente y son parte de un proyecto de seguridad nacional, pues el radar permitirá detectar el vuelo de narcoavionetas desde la provincia de Manabí. O estás a favor de la colocación del radar y por ende que puede existir un combate al crimen organizado, o estás en contra y empiezas a generar dudas y sospechas de qué intereses puedes estar defendiendo. El gobernador Juan Francisco Núñez indicó que esperan retomar los diálogos con la comunidad y que planifican ejecutarles obras. De agua potable, estamos hablando de vías, estamos hablando de energía, estamos hablando también, por ejemplo, de fibra óptica para que puedan tener un acceso óptimo a internet. En rueda de prensa, los comuneros anunciaron acciones por la vía legal porque consideran que sí hubo daño ambiental por la tala de árboles. Esperemos que los señores jueces de la Corte Provincial hagan valer esto, que es la Constitución de la República. En caso de no serlo, siguen los organismos nacionales e internacionales. Continuaremos, porque nosotros hablamos con la verdad. Por ahora el ingreso al cerro está restringido. Los militares no solo están en los accesos y senderos, recorren a pie y a caballo toda esta zona. Y ahora vamos con una noticia alentadora. Según datos del registro civil, las defunciones se han reducido de forma considerable en el país. Incluso las funerarias ya reportan el número de muertes habitual como antes de la pandemia. La ministra de Salud considera que esto se debe a la inmunización. Carla Delgado nos amplía. La reducción de muertes en Ecuador es drástica. Así lo evidencian los datos del registro civil, pues en agosto se gestionaron 3.665 defunciones en todo el país, contrario a lo que ocurrió en abril, el mes con más muertes en este año. Abril tuvimos 13.000 defunciones, hemos ido bajando. En agosto prácticamente estamos con 3.665 con corte hasta lo que va del mes, ¿no? En mayo de este año a escala nacional se inscribieron 11.125 defunciones. En junio 8.182 y en agosto 3.665. Pero la reducción también es significativa aquí en Pichincha, pues se pasó de más de 2.400 defunciones en abril a 747 hasta el 18 de agosto. En las funerarias de Quito existe cierta calma, pues desde hace algunas semanas las muertes se han reducido, dando tregua a sus trabajadores, luego de más de 1 año y medio de pandemia. Agosto ya asentándonos en un rango normal de fallecidos, es decir, 40 fallecidos en el día en las ciudades principales como Quito y Guayaquil, que también eran las que tuvieron la emergencia más drástica, en donde llegamos a tener en Quito hasta 120 fallecidos en un día,
y en Guayaquil lamentablemente llegamos a tener hasta 600 fallecidos en un día. La ministra de Salud atribuyó este cambio a la inmunización y señaló que incluso los casos diarios de COVID-19 han bajado. Que en estas últimas semanas epidemiológicas existe un marcado descenso de la cantidad de casos a nivel nacional en todos los estratos de edad, pero sobre todo en las poblaciones más vulnerables como son las personas de 65 años y más. Aseguró que la cantidad de pacientes graves por el virus también ha disminuido, ya que al momento existe una ocupación del 63% en las unidades críticas y un 25% en hospitalización. También explicó que ya hay 188 casos de la variante Delta con 3 nuevos en Galápagos, donde antes no habían reportado esa variación del virus. Más de 1.500 instituciones educativas regresarán progresivamente a clases a partir de septiembre. Esta tarde la ministra de Educación dio a conocer los protocolos obligatorios que deberán cumplir los establecimientos educativos. Veamos. Será el 1 de septiembre, cuando más de 112,000 estudiantes de la Sierra y la Amazonía empiecen su retorno progresivo de forma presencial y semipresencial a las aulas. Así lo informó esta mañana la ministra de Educación, quien además detalló las actualizaciones en los protocolos que las entidades deberán cumplir. Y hacer un cálculo de una persona por cada 2.25 metros cuadrados. Este cálculo representa que en todo momento se debe mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona, a todos los lados. El aforo se calcula del uso simultáneo de esas instalaciones. Esto quiere decir que si la institución educativa diseña horarios diferenciados, inclusive podrían llegar a tener el 100% de estudiantes asistiendo de manera presencial en una semana, pero bajo ningún concepto en el mismo momento. Mencionó que el aforo para el transporte escolar será del 50% y pidió a los municipios cumplir con el control en el transporte urbano. La ministra también explicó cómo se desarrollará la jura de la bandera en las unidades educativas. Que solamente de manera presencial asistan los 9 estudiantes que forman parte del pabellón, abanderados y escoltas. No es obligatorio, es decir, la institución educativa puede optar a hacer esta ceremonia solamente virtual. Los otros estudiantes van a poder participar de la jura de la bandera de manera virtual. Informó además que desde el 7 de junio solo se han reportado 8 casos de contagios de estudiantes y un docente en el país, por lo que se ha demostrado que el retorno a clases, que además será voluntario, sería seguro. Centros deportivos en el olvido. El mantenimiento de los centros de alto rendimiento cuesta cerca de $3 millones anuales. El Ministerio del Deporte propone una administración compartida con los municipios o la empresa privada para poder financiar esos recursos. Pero, ¿qué pasa con los deportistas? ¿Pueden utilizarlos actualmente? Patricio Díaz nos cuenta. Una reclamación. Yo soy de Río Verde. Es Andy Preciado, uno de los mejores atletas nacionales. Pero cuenta que en su tierra, con un centro de alto rendimiento en la esquina, no se lo podía utilizar. Que no les permite al entrenador Bolívar ingresar a la pista a entrenar, y eso realmente, como atleta de selección, no me parece, ¿sabes? Él tuvo la suerte de ser reclutado para ir a entrenar en Puerto Rico. Pero otra campeona de Río Verde, Joyce Micolta, rompió en mayo de este año el récord nacional de salto alto, que estuvo vigente por más de 30 años, el más antiguo del atletismo ecuatoriano. Quebró la marca de Nancy Vallecilla. Pero, ¿cómo le tocó entrenar para eso? Lo cuenta su entrenador. Aquí afuera, en la parte, cuando llovía, aquí en la parte del asfalto. Así haciendo el salto, pero así que con un elástico. Con esos resultados dicen que les abrieron las puertas del Centro de Alto Rendimiento de Río Verde. Al menos en atletismo. Es que son los niños y jóvenes de la zona los que se empeñan en practicar el deporte. Y no importa cómo. Correr en sandalias o hacer salto alto sin zapatos. ¿Desde hace cuántos años estás entrenando tú? Desde hace 4 o 5 años. Llegué acá a los 7 años. Y ahora tengo 12. Pero ¿por qué los deportistas no han podido utilizar este y otros centros de alto rendimiento, a pesar de la inmensa infraestructura e implementos que tienen? Además de la pandemia, el ministro del Deporte reconoce innumerables problemas legales,
que empiezan incluso en su construcción. Invertir recursos en un espacio que no tenga todas las garantías desde el punto de vista técnico es una locura, llama la atención, es una irresponsabilidad. Los centros pasaron del ministerio a una empresa creada en 2014 para administrarlos, buscando autogestión, que implicaba, por ejemplo, una especie de cobro por su uso a las federaciones deportivas, a través de retenciones. Ahí las cosas empezaron a decaer. El año pasado la empresa entró en liquidación y sus bienes regresaron al Ministerio del Deporte, que no los puede asumir completamente por las fallas. ¿Qué plantea? Ir recibiendo espacio por espacio. Los que tengan garantías en su infraestructura y se puedan regularizar jurídicamente, ponerlos en uso de inmediato. Yo creo que eso va a ser lo más rápido. No deberíamos demorarnos tanto en la regularización del uso. Inmediatamente podemos entrar a hacer mantenimientos y a utilizar ciertos de esos espacios. Pero a largo plazo, ¿qué? Se están planteando los lineamientos para poder hacer una convocatoria general y que existan interesados y que a partir de eso generemos una administración conjunta de esos centros de entrenamiento. Sebastián Palacios es categórico. No hubo estudios ni un modelo de gestión para hacerlos sustentables. Dice que se construyeron para otras cosas. En su momento se veía al deporte como un capital político. Se pensaba en construir canchas para tener aplausos durante la inauguración de esas canchas. Y no se pensaba responsablemente. Mientras tanto, en base a un convenio con la antigua empresa de centros de alto rendimiento, por ejemplo en Carpuela, la Federación Deportiva del Carchi los utiliza para judo y boxeo. Convocó a los niños del Juncal y zonas aledañas a formar parte de su selección. Vivimos donde hay oro, pero no podemos explotar ese oro, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, las instalaciones se están cayendo prácticamente a pedazos. Y mientras las autoridades revisan lo de antes, verifican lo de hoy y piensan en lo de después, aquí se vive del día. Neisy Dajomes y Tamara Salazar son las superheroínas en este sitio. Son mi ejemplo y quiero ser igual que ellas, llegar a donde llegaron ellos, o sea, Juegos Olímpicos. Es el deporte del país. Ellos quieren estar entre los retratos de estos héroes deportivos, pero no quieren quedar borrados como estos otros por el olvido. Tenemos más información para ustedes. No existe emergencia carcelaria. Así lo declaró Fausto Cobo, director del Servicio Nacional Integral a Personas Privadas de Libertad, durante un recorrido por el centro penitenciario en Cotopaxi. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos informa que además se ratificó la presencia militar en el primer filtro de seguridad. No existe estado de emergencia carcelaria en el Ecuador al momento. Así lo aclaró en su visita a La Tacunga el director del Servicio Nacional Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Fausto Cobo. Nunca ha dicho el presidente Guillermo Lasso o algún funcionario de este gobierno que estamos en estado de excepción. Tampoco ha dicho este gobierno que estamos en estado de emergencia a través de un decreto ejecutivo. Lo que dijo el presidente, y lo digo yo y lo ratifico, es que estamos viviendo una resolución de emergencia institucional del SNAI. Este es el motivo por el que se ha retrasado la realización de la reposición de la infraestructura física y tecnológica en el centro de Cotopaxi, la que fue destruida en el amotinamiento registrado el 21 de julio, en el que murieron 19 reos. No puedo yo, por más de emergencia que esté, decir que pongan tecnología en 20 días. Porque esa tecnología, en el pedido o en los requerimientos, lo mínimo para instalarla son 60 días. El centro de privación carcelario tiene una capacidad para 4.500 reos. Sin embargo, al momento la población sobrepasa los 5.400. Es por eso que se tomó una primera medida para solucionar el hacinamiento. Vamos a sacar del sector penitenciario al prepenitenciario el CDP para que no esté
con el resto de pabellones y también alivianar en el interior el pabellón que está ocupando el CDP para que el hacinamiento mejore en algo en el interior. Además, se ratificó la presencia de los militares en el primer filtro de ingreso, mientras la policía vigilará en el segundo y tercer filtro. Así se evitará más fugas de los presos. Al menos 3 iniciativas serán analizadas para definir el futuro del edificio de la UNASUR en la mitad del mundo, en el norte de Quito. La Corte Nacional de Justicia también está interesada en el inmueble. Su presidente y vocales del Consejo de la Judicatura recorrieron este espacio. Francisco Garcés estuvo ahí y nos relata las novedades. La Corte Nacional de Justicia quiere que el edificio de la UNASUR en la mitad del mundo sea la nueva sede de la máxima autoridad judicial. Por eso, su presidente Iván Saquicela, acompañado de varios magistrados, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y otros vocales de ese organismo, visitaron el inmueble. Esta vez la Corte pueda tener una edificación acorde a nuestras funciones y algo más, muy propio de lo que es un poder del Estado, como en cualquier país del mundo. Los funcionarios recorrieron cada piso del edificio, empezando por la oficina principal, que estaba destinada a la Secretaría de la UNASUR. La moderna infraestructura costó $43 millones. Tiene espacios de oficina habilitados, amplias áreas internas, salones para todo tipo de eventos y un auditorio con tecnología de punta que alguna vez sirvió para reuniones presidenciales. Pero el abandono cobra factura. El polvo se toma cada rincón y las goteras empezaron a arruinar techos y pisos. No obstante, según la Corte, el espacio es apto para que se instale esa función del Estado. Nos parece un edificio adecuado para el funcionamiento de una institución pública y le vemos en buenas condiciones. No tenemos un edificio, el que tenemos actualmente pertenecía a un banco, es decir, no es construido para una corte. Vamos a necesitar un informe técnico, un informe económico y un informe jurídico. Y pues lo que esperamos es que estos se hagan cuanto antes. Pero no es la única posibilidad. También se hacen los estudios para determinar si el edificio podría albergar un centro de investigaciones y un museo de historia natural a cargo del Ministerio del Ambiente. Y a ello se suma una iniciativa privada que busca darle un uso turístico a esa infraestructura. Agricultores proponen vender sus productos al consumidor final sin intermediarios. Se trata de una alternativa para superar la crisis del sector por el irrespeto de los precios oficiales, mientras que desde el gobierno buscan nuevos mercados para exportar arroz y así evitar millonarias pérdidas de productores e industriales, como nos informa William Young. Llegaron desde el campo con camiones cargados de arroz y banano para entregarlos en la ciudad porque, según dijeron, así evitan que el producto se dañe o pase por manos de intermediarios, elevando el precio final. Una propuesta que, según Richard Intriago, dirigente del movimiento campesino, fue planteada al gobierno. La apertura de mercados directos del productor al consumidor, de los que producimos para el mercado interno, pero también tenemos los productos de la industria. La industria arrocera, que unos cuantos piladores siguen sin respetar el precio. Para el caso del arroz, desde el gobierno fijan sus miradas en las exportaciones como salida urgente a lo que califican como sobreproducción de la gramínea y que sería uno de los factores negativos en su comercialización en nuestro país. Por ahora, se busca consolidar mercados en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Esto mientras se concreta la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, los productores revelan que después de cada cita con el gobierno los acuerdos son mínimos y en el campo los precios oficiales no son tomados en cuenta. Nosotros somos capaces aquí en el Ecuador de producir para todo el mundo, pero con precios justos, no con precios de miseria como se han dado en los últimos 15 semanas aquí en el Ecuador. Solo para darles un ejemplo, la semana pasada el pequeño y mediano productor perdió $14 millones. Esa fue la pérdida total. Aunque el analista Alberto Acosta Burneo asegura que el problema de la comercialización en el agro nace con el esquema de fijar precios. Llegan a la cosecha, no pueden vender toda su producción, los costos de producción son tan elevados que no logran ni siquiera recuperar lo que han invertido. Por eso es
que es tan importante abandonar este esquema perverso de los precios oficiales. Y que ante la sobreproducción de arroz hay otra opción para los agricultores, aunque más radical. Reconvertir esa tierra para que aquellos que no son productivos, lo suficientemente productivos, produzcan otras cosas. Desacuerdos que persisten en medio de estos intentos de diálogo entre agricultores y el gobierno. Sigue avanzando el proceso de inoculación. Cerca de 6 millones de personas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el país. En Guayaquil este viernes se registraron largas filas y aglomeraciones en los vacunarios. Decenas de personas esperaban completar su proceso de inmunización. Veamos. Desde temprano llegaron a hacer filas afuera de los centros de vacunación en varios puntos de la ciudad. Antes de que abran las puertas, ya eran cientos intentando ser los primeros para completar la inoculación. Sin embargo, con el paso de las horas, la jornada se normalizó y las filas desaparecieron. En el sector de la avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil, muchos llegaron en familia. Ya tengo como quiera el comprobante porque me exigen el trabajo. ¿Y alcanzó a vacunarse sin problema? Sí, sin problema, todo rápido, ¿para qué? Aunque otros, como Gabriel, tendrán que esperar. Él iba en busca de la primera dosis, pero por ahora solo se aplica la segunda. Me están diciendo que en ningún par del Ecuador hay para primera dosis. Y lastimosamente no me puede vacunar. Es la segunda semana de este plan de vacunación específico para segundas dosis. De acuerdo a las cifras oficiales del vacunómetro, en el país 5.900.000 personas ya completaron ambas dosis. Para el jefe de operaciones de los centros municipales de vacunación, Nayib Chaherbein, cada día son más quienes asisten a estos puntos. Están vacunando promedio los grandes 3.000, 2.900 personas. Este sábado 21 de agosto se vacunarán quienes recibieron la primera dosis de Pfizer y de Sinovac el 24 de julio y quienes se vacunaron con AstraZeneca el 29 de mayo, mientras que el domingo les tocará a los que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 25 de julio. Y quienes recibieron AstraZeneca el 30 de mayo. Además, se realizará una nueva jornada de vacunación masiva en el Parque Samanes este sábado. Seguimos informando y presten atención a este pronunciamiento. La Cancillería de México decidió que a partir de este 4 de septiembre hasta el 4 de marzo de 2022, todos los ecuatorianos necesitarán la que denominan visa de visitante sin permiso para ingresar a dicho país y también para realizar actividades no remuneradas en México, como turismo, por ejemplo. Las personas que ya sacaron con anterioridad su visa pueden aún utilizarla mientras ésta tenga validez y esté vigente. Estas medidas ocurren tras el incremento de migrantes ecuatorianos que viajan a México como parte de su ruta hacia los Estados Unidos. La persona podrá viajar sin el requisito de visa antes de esa fecha, 4 de septiembre, porque todavía no estaría entrando en vigor. Después del 4 de septiembre, todas las personas que tengan la intención de viajar a México deben hacerlo con una visa. La visa que nosotros generalmente consideramos como de turista. En otros temas, Jorge Yunda enfrentará 2 procesos por infracción electoral grave en el Tribunal Contencioso Electoral. En uno de ellos logró recusar al juez de la causa, pero en otro enfrentará audiencia el 26 de agosto. La decisión del contencioso será determinante para el futuro de Yunda en la alcaldía de Quito. Veamos más con Francisco Garcés. Por 27 minutos, Jorge Yunda perdió la oportunidad de apartar al juez Ángel Torres de una de las causas por una infracción electoral grave que se sigue en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral. Es que el plazo para recusar al juez vencía a las 5 de la tarde del miércoles y el escrito firmado por Yunda ingresó al tribunal a las 5:27. Por tanto, la recusación solicitada por el doctor Jorge Yunda Machado en contra del suscrito juez electoral ha sido presentada de forma extemporánea, por lo que se la rechaza, dice la providencia emitida por el juez. Queda firme el tema de la audiencia que tendrá lugar el día jueves 26. Luego de lo cual entiendo que el juez emitirá su resolución conforme a derecho. En la audiencia comparecerá Guarderas como denunciante y por la parte acusada irán Yunda y los 3 jueces que emitieron decisiones que impidieron su remoción. Pero no es el único proceso que enfrenta Yunda en ese tribunal. Otra causa por la misma infracción, debido a las denuncias de Jessica Jaramillo y Sara Serrano, está en trámite.
La conocía el presidente del TCE, Arturo Cabrera, hasta que fue recusado por Yunda. En ese caso, la audiencia estaba fijada para el 2 de septiembre, pero ya no se producirá, porque antes el pleno del organismo deberá resolver si el caso se queda en manos de Cabrera o se la pasa a otro juez. Con lo cual, lo que está comprando Jorge Yunda es tiempo para evitar hasta donde pueda la sanción. Por eso, la primera decisión que enfrentará Yunda es la del juez Torres, quien, si lo halla culpable de la infracción, podrá destituirlo del cargo, quitarle sus derechos políticos y multarlo. Los jueces van en un momento determinado a expresar su posición conforme a derecho y lo que finalmente dará la razón a quien lo tiene desde el punto de vista jurídico. Pero esa decisión no será definitiva porque las partes podrán apelarla y así obligarán a que sea el pleno del organismo el que tome una decisión final. Alerta en Galápagos ante la presencia de flotas extranjeras cerca de uno de los santuarios marinos más importantes del mundo. Científicos advierten del impacto en la fauna marina tras la pesca que se registró en el año 2017. Nuestro corresponsal Javier Castro ha preparado un informe al respecto. La pesca indiscriminada de tiburones mantiene en alerta al país debido a la presencia de flotas extranjeras en las cercanías de uno de los santuarios marinos más importantes del mundo, las Islas Galápagos. Científicos han encendido las alarmas ante esta situación. Una es la investigación que realizó un equipo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Universidad San Francisco de Quito. El estudio reveló el impacto en la fauna marina del archipiélago tras el caso del barco chino Fuyuan Yulin 999 interceptado dentro de la Reserva Marina de Galápagos en 2017. De 7.639 tiburones que encontraron en las bodegas del buque, se analizaron 929. Esto corresponde al 12% del total de la carga y determinaron que todos ellos pertenecían a 12 especies, 9 en amenaza de extinción. La mayoría de los especímenes que se encontraron en el barco, en ese gran congelador, eran tiburones. Entonces, hay una intencionalidad, una pesca dirigida a especies que Ecuador está haciendo un gran esfuerzo por proteger. Que si bien los tiburones no fueron pescados dentro de la reserva de Galápagos, son tiburones que son de las mismas especies que se encuentran en Galápagos. Desde aquel gigantesco decomiso en aguas ecuatorianas, el colectivo Más Galápagos, integrado por organizaciones no gubernamentales, ha estado luchando por una ampliación de la reserva marina. Como una medida orientada a ordenar la zona económica exclusiva insular. La Armada del Ecuador asegura que mantiene activo su contingente operativo y permanece vigilante. Precisamente el pasado lunes realizaron un sobrevuelo fuera de la zona económica exclusiva para verificar el comportamiento de embarcaciones extranjeras que merodean este tramo marítimo. Submarinos, guardacostas, con la exploración marítima y con los sistemas de monitoreo satelital, estamos vigilando nuestras aguas jurisdiccionales, cumpliendo con la misión constitucional, no solo desde el 2017, sino en forma permanente. Durante el procedimiento no se evidenció una transgresión al límite marítimo nacional, pero la Armada menciona que no se ha observado un retroceso o retiro de la posición monitoreada, lo que demostraría que realizan labores de pesca en la zona y por ende hay peligro latente de que se adentren a la zona protegida del Mar de Galápagos. Noticias que consternan. Con 25 balazos fue asesinado un hombre en el sur de Guayaquil. La víctima registra 7 detenciones por robo, asesinato y otros delitos. Diego Cuenca nos informa que cámaras de seguridad captaron el brutal crimen que ocurrió en tan solo 25 segundos. Advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras. La víctima caminaba por la cooperativa Cristal en el Guasmo Sur de Guayaquil cuando aparecieron 2 sujetos a bordo de una moto y uno de ellos empieza a dispararle. Segundos después, llega un auto desde donde se bajan otros 2 sujetos para rematarlo. Pero uno de los criminales se regresa para pegarle más tiros en la cabeza. El fallecido recibió al menos 25 disparos en 25 segundos, según los restos de las balas que recogió criminalística en el sitio. Así lo informó el fiscal. Se han encontrado algunos indicios balísticos, aproximadamente 25 vainas percutidas. El crimen ocurrió cerca del mediodía.
Y según la policía, el fallecido fue identificado como Diego Felipe Castillo Caicedo, quien fue detenido en 7 ocasiones por asesinato, robo, tenencia de armas y asociación ilícita. Participación de 2 vehículos, aproximadamente de 4 a 5 participantes. Los videos de las cámaras de seguridad son clave para identificar a los criminales, a pesar de que estaban encapuchados. Sin embargo, la policía intensificó la investigación para capturarlos. Qué impresionante la hermana de nuestras heroínas tricolores, Teo. Ya obtiene títulos internacionales con 15 años de edad. Sin duda tiene sangre de campeona. Así es, Juan Carlos, realmente notable, y estamos seguros que los apellidos Palacios Dájomes nos darán muchas satisfacciones a todo el país en los próximos años. Tienen futuro brillante y felicitamos nuevamente a esta chica, a Jessica, que es nuestra nueva campeona. Así llegamos a la parte final, amigos. Que tengan un feliz descanso. Culminamos Televistazo. Gracias por habernos acompañado. A ti también, Teo, por este espectacular segmento. La información actualizada, recuérdelo, mañana a partir de las 7 de la noche. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.